Jóvenes, el objetivo de este video es explicar la tarea correspondiente a la nueva unidad. Esta última unidad corresponde a el suelo. Explicaremos cómo se determina la textura del suelo. Hay dos documentos que hablan al respecto, el documento de la clase y una guía suministrada junto con el documento de la clase. Lean los dos documentos, por favor, para tener éxito en la determinación de la textura del suelo. ¿Cuáles son los materiales que se necesitan para esta práctica? Se necesita una pequeña pala de jardinería, un cernidor o tamiz con malla de 2 por 2, sus agujeritos que tengan tamaño 2 por 2. Es una malla que se puede conseguir en la ferretería o la malla que utilizan los maestros de construcción para separar la contaminación que pueda traer la arena cuando van a pañetar. Eh, es buscar la mallita y que los agujeritos tengan dimensiones de 2 por 2 milímetros. Necesitarán una bolsa transparente, una bolsa transparente para llevar una muestra a la casa, eh, un frasco, una regla, agua, marcador permanente, la guía de campo, agenda y lápiz. Bien, lo que tienen que hacer primero es ubicarse en un espacio abierto, que haya suelo natural, que no sean zonas de relleno. En ocasiones hay personas que solicitan o que piden o que seguramente en el pasado han recibido materiales de construcción para rellenar y dar nivel a los terrenos. Esos lugares no nos sirven para la práctica, tiene que ser terreno natural. Puede ser el antejardín, no una jardinera ni una maceta o matera en donde estén las plantas, o en el patio de la casa si es que lo hay. Si viven en un apartamento o no hay patio y antejardín en la casa, hay que buscar una zona abierta como la zona verde del barrio, el parque, eh, que allí hay lógicamente algunas zonas eh, con suelo natural expuesto. Entonces, ubicarse en un espacio abierto, alejado de los árboles frondosos, o de los árboles y de los muros, alejado de las tapias, de los muros que puedan haber allí. Entonces, limpian el espacio, quitan de allí las hojitas, las pequeñas ramas que puedan haber en superficie, eh, y con la pequeña palita o el palustre, pues, si consiguen un palustre de construcción, hacen un agujerito, o una excavación de 20 centímetros de diámetro. Eso es como una cuarta por 20 centímetros de profundidad. Entonces, ese agujerito sacan el material a un lado y del fondo, abajo de los 20 centímetros, repican y sacan de ahí unas 4 o 5 manotadas de suelo, las colocan a un lado sobre un plástico, un cartón, porque vamos a necesitar ese suelo como muestra para las prácticas, para las 3 prácticas que les voy a explicar. Bien, una vez sacan ese material del fondo de la excavación, lo hacen pasar por la malla o cernidor y él lógicamente caerá. Si hay terrones, los desmenuzan, los disgregan, los separan las partículas y las hacen pasar por el colador, por la malla, por el cernidor. Y una vez cae sobre el cartón o el plástico que han colocado allí, ese es el suelo o esa es la muestra de suelo con la cual vamos a desarrollar las tres actividades que ya vamos a explicar. ¿Por qué hacer pasar el suelo por un cernidor o malla de 2 por 2? Porque es que el suelo está conformado por partículas menores a 2 milímetros de diámetro medio. Es decir, lo que tenga 2 milímetros para abajo, eso es componente suelo. Las arenas en sus diferentes tamaños se encuentran entre 2 milímetros a 0,05 milímetros. Esas son las arenas y hacen parte del suelo. También hacen parte del suelo los limos, y los limos tienen tamaño de 0,05 milímetros a, mm, a 0,0002 milímetros. Esos son tamaños muy pequeñitos, muy pequeñitos.
las arcillas no se pueden observar a simple vista sino con microscopio. Uno observa la masa de arcilla, pero no las partículas de arcilla. Entonces, esos tres agregados son los que componen el suelo. Por eso es necesario cernir el material o pasar el material que se obtiene de la excavación para trabajar con muestra suelo y no con otras partículas superiores a 2 milímetros. Bien, una vez, una vez se tienen allí los materiales ya cernidos sobre el plástico que se ha colocado a un ladito del agujero, se humedece esa muestra. La humedad que debe adquirir allí el suelo es una humedad que se denomina capacidad de campo. Simplemente se riega, no a chorro, sino como salpicado, y se humedece ese suelo, se está mezclando hasta que haya una humedad uniforme, que me indica a mí que he alcanzado la humedad eh, de capacidad de campo. Cuando yo cojo en mi mano una muestra de suelo, la aprieto y entre los nudillos o dedos de la mano no me sale agua. Si sale agua, me pasé en agua. Tendría yo que regresar esa muestra allí sobre el plástico, mezclarla con el resto de la muestra. Si el suelo se me pasó en humedad, tendría yo que sacar del fondo del suelo seco, mezclarlo con el húmedo para alcanzar esa capacidad de campo. Como no se tiene la experiencia, inicialmente es complejo, no se llega fácilmente a obtener esa humedad capacidad de campo. Entonces yo tendré que estar haciendo como prueba y error, estarle agregando de a poquito agua, mezclando con los deditos allí, mezclando y estarle echando agua hasta que alcance una humedad uniforme y que yo pueda al tomar suelo en la mano empuñar y que no me salga agua entre los dedos. Esa es la humedad de capacidad de campo. Entonces, con esa humedad, empiezo yo y realizo la primera de las pruebas que se llama lanzamiento de la bola. Entonces, tomo una muestra en la palma de la mano, ¿sí? Que apenas cobije la palma, no es rellenar la mano, sino apenas la palma aprieto, se formará allí, dependiendo de qué tanta arena o qué tanta arcilla se tenga, se formará allí una bolita y esa bolita yo tengo que lanzarla hacia arriba, más o menos unos 50 centímetros de altura. La recibo en la misma palma de la mano. Miro qué sucedió, si se sostiene la bolita, si permanece esa forma, la que se me formó al empuñar el material en mi mano, si se mantiene, yo puedo sacar como conclusión que tiene un buen contenido de arcillas, pero si se desbarata con el impacto, nomás que se desbarata, se desvanece de esa forma, ¿sí? Eh, puedo sacar como conclusión, puedo decir que el contenido de arena es muy alto, muy alto. Con ese dato inicial, yo voy y coloco en la tabla número 1, en el cuadro número 1, en la parte de prueba de lanzamiento de la bola y marco si fue demasiada la arena, una X, o si fue demasiada arcilla, una X. Una sola X en una de las dos casillas. El, para evidenciar esta prueba, yo tengo que tomarle una imagen y quisiera que la imagen que me enviaran fuera la bolita suspendida. ¿Cómo puedo obtener una imagen con la bolita suspendida? Pues tendrían que hacer un corto video mientras el compañero está lanzando la bolita, otro compañero está filmando allí con el celular, haciendo el video con el celular. Cuando luego en casa lo estén editando, estén rodando el video, le toman un pantallazo preciso donde esté la bolita ahí suspendida y ese pantallazo, esa imagen, es una de las imágenes que tienen que enviarme dentro del informe que ya les voy a explicar más adelante. La segunda prueba a desarrollar allí in situ, en donde he hecho el agujero, la segunda prueba es la de la compresión de la bola. Y entonces, igual, con la muestra húmeda que tengo allí sobre el plástico o el cartón, tomo, comprimo y abro y miro cuál es el comportamiento en la palma de ese material. Si se disgrega todo, digo yo,
que tiene demasiada arena, pero si se sostiene la bolita, una vez abra yo el puño y veo que hay, que se quedan unidas las partículas, puedo decir que tiene buena cantidad de arcilla, buena cantidad de arcilla. Igual voy a la tabla o al cuadro número 1 y en la parte de prueba de la compresión de la bola, entonces hago la X, si es suficiente arcilla iría aquí, si es suficiente o demasiada arena iría aquí. Tengan en cuenta que si aquí para el lanzamiento de la bola me dio que tiene un buen contenido de arcilla, pues lógicamente en la compresión de la bola vea lo mismo. Vea lo mismo que si o aquí me dio demasiada arena, pues en la prueba de compresión de la bola igual, ¿no? Pueden hacer la práctica primero la de compresión y luego la de lanzamiento, porque serviría, yo comprimo, abro, miro el estado, voy anoto si hay demasiada arena, demasiada arcilla y luego la lanzo y evidencio pues si se sostiene que hay demasiada arcilla o si se esparce pues hay demasiada arena. Es decir, cambiar el sentido de la presentación que hice yo aquí. Primero la compresión y luego el del lanzamiento. Para la compresión de la bola igual necesito una imagen que aparezca la palma de la mano con el material, eh, o se disgregaron las partículas o se mantuvieron formando una bolita. Esa es otra nota. Sería la segunda imagen allí. La tercera prueba, para la tercera prueba se llama prueba de la botella. Vamos a determinar la textura del suelo y entonces tomamos de lo que quede sobre el plástico o sobre el cartón, guardamos en la bolsa y con esa bolsita nos vamos a la casa para adelantar la prueba de la botella. Entonces, esa se realiza ya en casa. Aquí el documento habla de que hay que cernir, ¿no? No hay que cernir si ya lo hicieron allí cuando tomaron la muestra, ¿cierto? Eh, si no lo han hecho, si tomaron muestra adicional del fondo, pues lógicamente cuanta muestra tomen del fondo, toca pasarla por el cernidor. Bien, entonces lo que tienen que hacer es eh, colocar unos 5 centímetros de altura del suelo en el frasco que han conseguido. A ver, aquí una recomendación. El frasco que consigan, yo les sugiero, pues debe ser transparente, lo ideal sería una probeta. Ustedes saben que se manejan los laboratorios y una probeta de 200, 150, 200 o hasta de 100 mililitros, espectacular. ¿Por qué? Porque no es de boca muy ancha y entonces cuando se sedimenten las partículas de arena, limo y arcilla, se va a poder notar muy bien el espesor de cada uno de esos materiales. Si la boca es muy ancha, si el frasco es muy ancho, si el diámetro es muy grande, no se va a notar fácilmente esas alturas de arenas, limos y arcillas y vamos a tener problemas para marcar y medir esos espesores. Entonces, entre menor sea el diámetro, mejor. Pero tiene que ser tal el diámetro que me permita a mí realizar la acción de batir muy bien la muestra para separar las partículas y poder en un momento dado leer ahí marcar y leer los diferentes niveles que se me van a formar. Esto, lo que recomiendo yo serían frascos donde vienen las alcaparras, donde vienen los, em, de pronto los hongos estos, champiñones, o la mayonesa, y entonces son diámetros de 2 y medio, ¿cierto? Si acaso 3 centímetros sería como el ideal. Entonces, eso en cuanto al frasco para no tener inconvenientes con marcar y con que se vean perfectamente los niveles de arena, limo y arcilla en esa secuencia, porque lo primero que se va a sedimentar son las arenas, luego los limos y luego las arcillas. Entonces, coloco yo unos 5 centímetros de muestra de suelo, decía, eh, arrojo agua dentro del recipiente, hasta 2/3 partes, que no quede lleno pues todo de agua, hay que dejar un borde allí, y agito, aquí muestran pues que se está agitando con una varilla, con una rama, con una cuchara, pero igual si es un diámetro no muy grande el del recipiente, yo puedo coger el recipiente entre las dos manos y agitar fuertemente. ¿Para qué se agita
¿Para qué se agita la mezcla? Para que las partículas de arenas, limos y arcillas se separen, se dispersen y no queden juntas. Existen algunas, eh, las partículas de arcilla se pueden ligar entre sí con las arenas y los limos. Lo mismo ocurre si hay algo de materia orgánica, son ligantes, son materiales que permiten que se liguen. Entonces yo necesito desligar las partículas, separar las partículas con una fuerte agitación para que después se sedimenten por separado las arenas, luego los limos, luego las arcillas. Ese es el porqué de la agitación. Entonces, mientras un compañero se alista con el reloj, con el cronómetro, otro compañero está agitando fuertemente. Fuertemente está agitando el frasco con la muestra de suelo, y cuando ya percibe que seguramente todas las partículas se han separado, que está muy bien separadas las partículas de arcilla, se demora siempre por un minuto agitando, minuto y medio, 2 minutos, la coloca sobre el mesón, y a partir de ahí el compañero, cuando yo coloco el recipiente sobre el mesón, que empieza a darse la sedimentación, el compañero con el cronómetro empieza a registrar el tiempo. Tic, tac, tic, tac, tic, tac. Al minuto, al primer minuto, sin volver a mover el recipiente para nada y dejando que el tiempo siga rodando, al minuto marco yo, hago una marca allí, y eso me indican o me señalan las arenas que se han sedimentado. La primera rayita al minuto me dice, esas son las arenas que tienen tamaños de 2 milímetros hasta 0,05 milímetros. Esas son las arenas. Sigue rodando el cronómetro, sigue rodando el cronómetro. Y a las 6 horas, sin mover el frasco, sin agitarlo, yo tengo que colocarlo en un lugar en donde nadie me lo vaya a tocar, a mover, a agitar, el hermanito de la casa, la mamá, mijo, ¿esto qué es? Y entonces se daña la prueba. Entonces, donde nadie lo toque, nadie lo mueva, ahí debe colocar usted el recipiente para que a las 6 horas, haga la segunda marca. Esos son los limos que se encuentran entre 0,05 milímetros y 0,002 milímetros. Hace una segunda marca, Y a los 3 días, pasados 3 días, eh, si usted empezó a marcar a las 3 de la tarde, al tercer día a las 3 de la tarde, usted marca, hace la tercera marca, y ahí van las arcillas. Esa es la marca de las arcillas. Seguramente si usted observa, el agua todavía está turbia, todavía hay arcillas allí presentes. Esta práctica la realizo yo en la escuela normal con los estudiantes y les digo que marquen a los 8 días. Y aún así a los 8 días todavía está turbia el agua, porque hay unos tamaños de arcillas tan pequeñitos, tan diminutos, que permanecen flotando allí por mucho tiempo. También van a notar que en superficie a lo mejor hayan algunas partículas de materia orgánica, pedacitos de hojas, pedacitos de tallos que han pasado por los agujeros de 2x2, de 2x2 milímetros, que es el tamaño de la malla. Seguramente no nos llame la atención eso, simplemente notenlo que allí está presente. Nos interesa, por sobre todo, las arenas, los limos y las arcillas. Las arenas, los limos y las arcillas. Muy bien, esas 3 marcas. Luego de eso, con una regla, al tercer día, con una regla, miden los niveles. ¿Cuánto hay de altura en las arenas? ¿Cuánto hay de altura en los limos? ¿Y cuánto hay de altura en las arcillas? En ese orden es que se sedimentan arenas, limos y arcillas. Entonces, digamos que usted arrojó 5 centímetros de muestra, y de esos 5, 2,5 fueron arcillas, 1,5 fueron limos, y ahí ya llevo 4, y 1 de arcillas. 2,5, 1,5 y 1. 2,5 centímetros, 1,5 y 1. En total dieron 5 centímetros. ¿Sí? Para el ejemplo que estoy dando yo, es posible que a ustedes les va a dar distinto, seguramente, o menos o un poquito más. Y es posible que de pronto las arcillas ni se perciban. Si es que ese suelo es muy arenoso y con poco contenido de arcillas,
a lo mejor va a ser muy difícil medir ahí 1 milímetro de arcillas, profesor, o los limos, a lo mejor muy poquitos y las arcillas muchas. Arenas de pronto pues, es más que las demás, seguramente. Es que depende de la muestra de suelo con la que estén trabajando. Entonces tienen esas tres medidas, 2.5, 1.5 y 1. Hacen regla de 3. Hacen regla de 3. Entonces 2.5 más 1.5 serían 2.5, 3, 4 más 1, 5. Tengo 5 centímetros en total. 5 es 100%. 2.5, ¿cuánto es? Y hago ahí la operación. Luego, la segunda regla de 3. 1.5 es 100. 1.5, ¿cuánto es? Y luego hago la tercera operación. 5 es 100. 1, ¿cuánto es? Y entonces ahí tendré yo 3 porcentajes. Sumo para verificar que dé 100%. Ojo, los errores donde se pueden presentar. Se pueden presentar cuando yo mido mal aquí. Cuando mido mal aquí, que no mido bien los centímetros. 1. 2, cuando sumo los centímetros, como estaba yo haciendo ahorita, de 2.5 más 1.5 más 1, eso me da 2.5 más 1.5, 4 más 1.5. De pronto me equivoco y digo 6. Ahí hay un error. No me va a dar 100% esa suma por ningún lado. Entonces yo tengo que hacer mis cálculos con mucho cuidado e ir verificando las operaciones. Ir verificando las operaciones. Tengo a partir de esta práctica 3 porcentajes. Un porcentaje de arenas, un porcentaje de limos y un porcentaje de arcillas. Voy al triángulo textural. Bueno, escribo aquí los datos. Arena, lo que me haya dado. Limo, lo que me haya dado en porcentaje. Y arcilla, lo que me haya dado en porcentaje. Y voy al triángulo textural para hallar la textura del suelo. Bien. En un segundo video, les voy a mostrar la determinación de la textura del suelo. ¿Listo? Entonces cortemos aquí por el momento y ya vamos con la determinación de la textura y los porcentajes que tenemos allí. Listo.